Seguimos desde la Argentina Oil and Gas edición 2023 y estamos ahora con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Omar, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Felicitar y agradecer la presencia del medio también Río Negro aquí en la exposición de petróleo y gas para poder visibilizar y comunicar esta gran transformación del petróleo y gas que se está desarrollando en Neuquén de la mano de Vaca Muerta y en el país. Bueno, hay mucho optimismo de parte yo te diría de todos, de todas las empresas, del desarrollo de Vaca Muerta, las expectativas. Incluso el primer día se presentó como una especie de hoja de ruta de la CEP, de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos, que habla de la posibilidad de que en 2030 se produzcan a nivel de Argentina, pero con Vaca Muerta a la cabeza, casi 1,5 millones de barriles. ¿Cómo estás viendo vos, que fuiste un poco como el gran impulsor de Vaca Muerta, ¿no? Bueno, eso va en línea con lo que nosotros anunciamos este año, que es 2027-2028, 1 millón de barriles para poder llegar a 1,5 millones en el 2030. En petróleo estamos más avanzados. El proyecto Duplicar de Oldelval va a permitir progresiva y secuencialmente al 2025 incrementar en un 50% de los 600.000 barriles día actuales, esto es 300.000 barriles día más, su inversión para su producción, evacuación y transporte. Es decir, ese proyecto de Oldelval es hacia el desarrollo estructural y estratégico. Me parece a mí que antes, cuando había un cuello de botella en infraestructura, ahora la palabra la tienen las condiciones normativas, las certezas y seguridades para anticipar, acelerar el flujo de inversión, de producción y de trabajo. Y 2027-2028 va a ser necesario un nuevo oleoducto, a más tardar, que permita escalar hasta el 1,5 millones de barriles día de petróleo 2030. Para eso no podemos dejar de destacar el proyecto de exportación ininterrumpible, continuo y permanente que tiene YPF de Neuquén a Río Negro, un proyecto muy importante que hay que seguir construyendo, la licencia social, principalmente la ambiental, hay que ir despejando y dialogando cada pregunta y cada duda. Es muy importante el apoyo que hemos recibido de Río Negro, es muy importante el apoyo que se ha recibido en Neuquén y es un proyecto importantísimo porque permitiría seguir ampliando las distintas posibilidades que nos brindan los distintos mercados, sacando volumen para atender y músculo al mercado interno y al mercado internacional. No nos olvidemos que cada vez que salimos al mundo y colocamos el petróleo y el gas, lo estamos haciendo en países que a su vez están invirtiendo en Neuquén y en Argentina, con lo cual eso es muy importante para jerarquizar y conectar y venderle al mundo lo que el mundo necesita de nosotros y poder entonces apalancar nuestro aparato productivo y la macroeconomía del país comprando en el mundo lo que estamos necesitando para abastecer nuestras industrias, nuestro aparato productivo, nuestro turismo, nuestra industria de la minería, la pesca, el aparato productivo primario. El lunes inauguraste la nueva ruta petrolera, podríamos decir, ¿no? Sí. El tema de la infraestructura vial de Vaca Muerta es realmente importante. ¿Qué más hay por delante? ¿Qué más soluciones? Porque además ahora estás más o menos atacando la zona de Añelo, pero también se está desarrollando mucho la zona de Vaca Muerta para el lado de Rincón de los Sauces. Sí, bueno, es importante haber terminado la ruta 67 para las 7. Es importante que Vialidad Nacional termine la ampliación de la calzada, las 4 vías, 2 días de vuelta a la ruta 7 para conectar con 51. Es importante finalizar con el otro tramo que tenemos pendiente, la repavimentación de la ruta de Añelo a Rincón. Es importante lo que estamos ejecutando allí, también la circunvalación de Añelo con la ruta que estamos asfaltando a través de la UPF y Vialidad Provincial en la provincia, e ir también avanzando, porque en su momento tuvimos que llevar adelante la electrificación del Parque Industrial de Añelo, la conectividad vial, la conectividad digital es fundamental. Estamos logrando también en conectividad aérea dos frecuencias semanales a partir de octubre y noviembre a Santa Fe, a Rosario, así que es importante seguir avanzando, pero mirá, cuando yo decía que el epicentro del desarrollo de Vaca Muerta era Añelo, pero se iba a ampliar, logramos ampliarlo y desarrollarlo hacia San Patricio del Chañar. Luego planteábamos que íbamos a plantear la reconversión, la revancha del desarrollo a una zona que había sido tremendamente leal y noble con el desarrollo del petróleo y gas, como es Rincón de los Sauces, con la provincia de la Patagonia del país, y ahí estamos desarrollando también petróleo no convencional, gas no convencional en la zona de Rincón de los Sauces, explayando, ampliando hacia Butarranquil, Cutracó, Sahuíncul, Cenillosa, con lo cual es muy importante ir ampliando la mancha urbana del desarrollo, la mancha territorial del desarrollo geológico
de Vaca Muerta. Y esto trae aparejado la necesidad de nuevas obras y nuevas infraestructuras. Para eso es importante en esta transición el buen ejemplo, porque no siempre hay buenos ejemplos de transición como el que estamos llevando adelante con Rolo Figueroa, que aprovecho para desearle la mejor de las gestiones en Estados Unidos, donde se acaba de encontrar recién con Mariano Gaido. Recién me retrasaba un poquito porque estaba hablando con ellos dos, así que es muy importante seguir trabajando en equipo para resolver los problemas. Mira, bueno, actualmente Vaca Muerta tiene 47 concesiones de explotación no convencional. Algunas no fueron originarias de Vaca Muerta, fueron del TAIS, sí, pero son 47. Pero queda mucho más todavía por hacer. ¿Qué porcentaje está actualmente Vaca Muerta y qué tanto más se puede llegar a crecer? Nosotros tenemos en desarrollo masivo industrial entre el 8 y el 10% de la superficie. Entre el 8 y el 10% de la superficie de Vaca Muerta. Así que tenemos que seguir avanzando, pasando áreas de exploración a desarrollo piloto, desarrollo de producción masiva e industrial intensiva, y además ir llevando adelante los procesos para poner a consideración a través de la provincia y GIP nuevas áreas para disposición de los inversores. Para que te des una idea, hoy Neuquén produce el 55% del petróleo del país y el 70% del gas del país y genera el 25% de la energía hidroeléctrica. En petróleo y gas, esos números, 55% de petróleo y 70% de gas, es con un desarrollo de todo el acraje, de toda la tierra de Vaca Muerta, de entre el 8 y el 10%. Con lo cual vamos a estar llegando a fin de año a una producción estimada de entre 390.000 barriles día de petróleo y 400.000 barriles día de petróleo. Y hemos superado en algunos días, en el mes de agosto y veremos ahora septiembre, la marca histórica. Hemos pulverizado el techo, perforado el techo y alcanzado más de 100 millones de metros cúbicos día de gas de producción diaria en algunos días de gas. Los números a los cuales yo te indicaba de 1 millón de barriles al 2027-2028 y aproximadamente 150 millones de metros cúbicos día de gas a 2027-2028 es poniendo en desarrollo masivo e industrial el 25% de la superficie de Vaca Muerta. Entonces, si seguimos avanzando con consensos, con acuerdos, con normativa que hay que ir adecuando, como la ley de gas natural licuado, que la necesitamos sí o sí para apalancar el desarrollo masivo del gas e ir en búsqueda de la concreción del desarrollo de la petroquímica, también con base y sustento e insumo en el gas. Es muy importante entonces, en ese marco, poder seguir avanzando con nuevos consensos y con nuevos acuerdos. Pero fíjate, hoy esta producción, reitero, de proyección estimada a fin de año, 390.000, 400.000 barriles día de petróleo y 100 millones de metros cúbicos día en algunos días, lo alcanzamos con una producción masiva industrial de entre el 8 y el 10% de la craje de la superficie de Vaca Muerta. Para 2027-2028, utilizando en sentido, aprovechando, capitalizando, trabajando intensiva industrialmente, aproximadamente el 25%, una cuarta parte de cada 4 porciones, una quedando pendiente de las otras 3 de la superficie de Vaca Muerta, vamos a estar alcanzando el 1 millón de barriles día de petróleo y los 150 millones de metros cúbicos día de gas. Tenemos una ventana que se ha abierto y la tenemos que capitalizar y aprovechar. El tren que pasa. El tren que pasa, hay está que subirse. Pasando, estamos arriba del tren. Estamos arriba del tren. Nosotros estamos ocupando uno de los vagones de la transición energética. Nosotros estamos siendo un buen ejemplo de desarrollo eficiente y eficaz, de insertarnos e incorporar para el derrame local también la economía del conocimiento, la innovación, la ciencia y la tecnología de la mano del desarrollo de Vaca Muerta. Al principio importábamos recursos humanos, ahora estamos exportando recursos humanos, generamos laburo, claro, generamos empleo, generamos compra local, llevamos 30 meses continuos y permanentes de crecimiento del empleo privado y esto fundamentalmente son 4 o 5 actividades que mueven la economía de la provincia de Neuquén: el turismo, la actividad del petróleo y gas, la actividad hidrocarburífera, el aparato productivo primario, la generación de energías limpias, renovables y no contaminantes, el comercio, el turismo, la producción primaria. Es decir, se están generando las condiciones en la provincia de Neuquén, se generaron casi 700 puestos de trabajo en el mes de agosto. Entonces, la provincia de Neuquén tiene un crecimiento del empleo privado importante, sostenible y sostenido a partir de la articulación de un plan de desarrollo. Tenemos un plan de desarrollo al 2030, sabemos de dónde venimos y a dónde queremos ir. La mejor manera de concretar y resolver los problemas en soluciones es planificar, ejecutar, monitorear y controlar. En la provincia de Neuquén hay ADN desarrollista. Bien. Omar, ¿qué se necesita
y estamos hablando no solamente desde la provincia de Neuquén, sino sobre todo también desde el gobierno nacional y el contexto nacional, para que se pueda dar ese desarrollo del 25%. Bueno, del gobierno. Cuando uno habla de gobierno parece que habla de oficialismo. Necesitamos, como política de Estado que ya es vaca muerta, nuevos consensos y acuerdos, y son resorte y responsabilidad del oficialismo y de la oposición de turno. Porque es tan importante sancionar, aprobar y consensuar una ley de gas natural licuado, como luego sostenerla y modificarla el día de mañana en función de los vaivenes, de las modificaciones, para ser continuo y permanentemente competitivo. Nosotros estamos jugando en primera con vaca muerta. ¿Viste lo que hizo el seleccionado argentino ayer? Demostró una vez más que juega en primera. No lo vi porque estábamos en vivo. Demostró una vez más que juega en primero. ¿Cuántas veces fuimos a Bolivia a la altura y hicimos papa? Y no nos fue bien. Bueno, ayer el equipo controló la pelota, el equipo jugó en equipos o jugadores nuevamente, ganamos 3-0 y no es que no hay dificultades por la altura. Fuimos competitivos porque hay equipo, dirigentes, cuerpo técnico, jugadores, aficionados, público, país. Entonces, tenemos que comprender y entender que a medida que vamos avanzando, más competitivos vamos a ir siendo y vamos a permitir impactar, promover y desarrollar otras actividades económicas. Es decir, si en algún momento nosotros necesitamos poner en un valor diferencial subsidiado el precio del petróleo y del gas para algún sector económico, para algún sector territorial, esa va a ser una inversión si es que tiene un grado de madurez la industria de vaca muerta que es sustentable y sostenible. Si no, se convierte en un gasto y lo que se tiene que convertir en una inversión. Y esto es lo que está pasando con vaca muerta. Vaca muerta es un ejemplo de, creo yo, uno de los pocos o el único sector emergente consolidado o en vías de consolidación que ha surgido en la última década en el país. Vos decís en vías de consolidación, porque ayer el presidente de YPF decía que sí, porque si por los vaca números que te decía, claro, el presidente de si YPF vaca muerta no decía, estuviera, no estaríamos acá. Punto uno de eso, pero él decía, en la última década había tenido que importarse 16.000 millones de dólares en energía. Sí, pero miremos pero miremos para adelante. Yo prefiero mirar para adelante porque se ha sustituido importaciones, estamos generando 8.000 millones de dólares de inversión. Si no hubiésemos generado vaca muerta a la salida de la pandemia y con esta guerra, hubiésemos tenido serios problemas de autoabastecimiento. Ahora, ¿cuál es el horizonte? ¿Y qué necesitamos para concretar ese horizonte y si hay una nube despejarla? Bueno, estos consensos que hemos logrado, hay que ir mirando cómo están jugando los equipos, cómo está la competencia, ir viendo cuáles son las posibilidades de los nuevos mercados, ir viendo qué estamos necesitando en el país y promover esto. Y después controlar y monitorear. Vos cumplís, nosotros cumplimos. ¿Cuál va a ser el flujo de inversión para el año que viene? Recién viste que hablábamos con alguien que se acercó, que trabaja en la provincia. No veo. Nosotros tenemos que plantear un plan de inversión de 10.000 millones de dólares para el año que viene. Ale decía recién, no creo por la situación, por los problemas de importación. A ver, vaca muerta se tiene que imponer porque vaca muerta resuelve de cuajo y de raíz los problemas de la macroeconomía del país. Y no puede ser solamente vaca muerta, hay que desarrollar el litio, hay que desarrollar el turismo, el aparato productivo, las industrias, la industria pesquera, los minerales, en fin. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay que plantear el objetivo. 10.000 millones de dólares tiene que ser el objetivo de inversión para el año que viene. ¿Qué necesitamos para que se dé esa inversión? Y eso va a generar laburo, va a generar trabajo, va a generar divisas, va a generar sustitución de importación, va a generar lo que está pasando, una revolución de construcción en la provincia de Neuquén. Hoy tenemos, creo yo, casi la misma cantidad o más trabajadores de la construcción que del petróleo y el gas en la provincia de Neuquén. Entonces, y esto impacta, porque esto impacta en el consumo turístico dentro de la provincia de Neuquén, esto impacta en la inversión del desarrollo inmobiliario, en la inversión del desarrollo industrial. Esto apalanca algo que también hay una ventana y que Neuquén tiene que ser pionero, como lo estamos haciendo a partir de la creación de ANIDE, una agencia de innovación, ciencia y tecnología, en capitalizar la economía del conocimiento y la escuela de robótica. Bien, lamentablemente, no sé si le pones como si fuera una tarjeta amarilla, pero este acuerdo de congelamiento del precio de los combustibles que deprimió el precio del petróleo que se paga doméstico, ¿no?, en el país. No sé, es una tarjeta amarilla. ¿Cómo calificamos esta medida? ¿Viste lo que pasó ayer en el partido? ¿No lo viste? No lo vi. Resulta que a Cuti Romero le hicieron un full muy violento y quien le hizo el full tenía una amarilla. Entonces le saca otra amarilla y se va afuera porque está expulsado. Llaman al VAR y cuando llaman al VAR, corrige, también se va expulsado, pero no por doble amarilla, sino por roja directa. Entonces,
¿Qué te quiero decir con esto? ¿Era roja directa? Era roja directa, sí. Estuvo el VAR, ¿no? No, no, la jugada no, digo lo de el acuerdo de precios. Yo lo que quiero decir es que, primero, objetivamente, en la industria más o menos se pusieron de acuerdo. Cómo repartían las cargas y los beneficios y los costos de esa medida. Entre la producción, la refinadora y la comercialización, digámoslo, sí, entre los 3 o 4 sectores. Ya sea empresas integradas, empresas no integradas. Y la provincia, la de los recursos de Vaca Muerta no son para pagar la deuda externa. Contribuyen a resolver de cuajo y de raíz los problemas macroeconómicos, con lo cual, sin lugar a duda, que va a permitir, si se desarrollan los demás sectores económicos, poder enfrentar el pago de una deuda social que tiene la democracia en 40 años de vida, la deuda externa. En ese marco, nosotros tenemos derecho a una compensación por la pérdida de esos 5.500 millones de pesos. Y aspiro y espero que esa compensación se nos dé, porque la provincia de Neuquén tiene uno de los indicadores más pequeños, más reducidos de coparticipación federal. ¿Por qué? Porque se decía que era rico. Entre paréntesis, en mayúsculas, subrayado y con título, potencialmente rico. Los neuquinos y neuquinas tenemos coraje, solidaridad y transformamos en consensos y acuerdos recursos en riqueza como es Vaca Muerta, el turismo, la producción primaria, un parque eólico, el primer parque fotovoltaico, el más sureño del país que estamos por inaugurar. Entonces, eso no da lugar a que, porque hemos concesionado, seguimos siendo los dueños de un recurso y tenemos el derecho a estar sentado en cuanta mesa de discusión y debate. Y ahí la provincia de Neuquén no fue invitada. No. Y esa es una falta de respeto. Porque los productores, la producción, el recurso, tiene un dueño que es la provincia de Neuquén, que ha concesionado por 35 años dicho acraje. Entonces, es un recurso no renovable, con lo cual tenemos derecho a una compensación, porque entre los actores se pusieron de acuerdo con el gobierno nacional cómo distribuían los costos y costes de esa medida y cómo de alguna manera iba a referenciar con los ingresos. Pero ¿quién es el dueño de los recursos? No fue invitado a esa mesa y le corresponde una compensación por esos 5.500 millones de pesos. El problema es que este acuerdo... En algún momento yo lo trabajé, lo tramité y lo logré. Hay antecedentes. El primer tramo del asfalto de la ruta de Rincón de los Sauces a Añelo surge de un congelamiento de precio del petróleo en su momento en el gobierno nacional anterior. Y reiterarte lo que te dije antes, la ley de GNL, la modificación normativa para que ganara en competitividad y también hacer sustentable y sostenible el desarrollo del petróleo y gas, es responsabilidad tanto del oficialismo como de la oposición de turno, porque el desarrollo de la industria del petróleo y gas, para que siga levantando Vaca Muerta jerarquía y nivel, requiere que demostremos oficialismo y oposición nacional y provincial y municipales que verdaderamente nos ponemos de acuerdo. Los consensos y el acuerdo de la dirigencia marcan el ritmo y el nivel de aceleración de aquí en adelante de Vaca Muerta. Igual te quería preguntar, porque en el caso, por ejemplo, de lo que fue esa rebaja de precio bastante más grande todavía, de 2019 fue por un DNU. Acá este acuerdo ni siquiera le vi un texto del acuerdo. Se establecen esos acuerdos y estamos en tratativas y en diálogos. Es importante que se establezca en algún momento un mecanismo que permita amortiguar las oscilaciones bruscas de los precios internos de los precios internacionales en los precios internos. Ese bandoneón, ese mecanismo transitorio, adaptativo, temporal, que funciona con la industria de la minería en Chile, por ejemplo, es lo que está faltando acá. ¿Para qué? Para despejar algunas nubes y que vaya más rápido. Porque todos tenemos claro que no podíamos impactar instantáneamente, sino de manera progresiva, el salto devaluatorio. El salto devaluatorio de una moneda que tiene respecto del precio real, que es el dólar, una brecha de más del 100%, porque hoy la Argentina carece de una moneda propia local fuerte.
Bueno, tarjeta roja entonces con este congelamiento de precios. No, pero vos me decís tarjeta roja, entonces se entiende hablaste de la tarjeta roja entonces se entiende que yo estoy de acuerdo en que suban los precios en el surtidor. No, yo entiendo esa situación, la sensibilidad y lo progresivo de esto, que hay que atender el bolsillo, la economía de costo de cada sector y del pueblo en general. Pero para eso hay políticas fiscales contracíclicas. Y la provincia de Neuquén, en esta instancia, merece y le corresponde una compensación. Claro, de hecho se puede reducir el precio de los combustibles reduciendo la carga impositiva, no solo congelando la carga impositiva como viene haciendo el Gobierno Nacional, sino que también está prevista la posibilidad de reducir hasta un 10% la carga impositiva. Bueno, ese era uno de los mecanismos que está previsto, es cierto, pero a los cuales hago mención yo como referencia del bandoneón, que puede ser utilizado los impuestos internos, la carga impositiva nacional, como también se puede constituir un fondo y con ese fondo se va administrando. Pero esto lo que nos permitiría es despejar nubes y acelerar y anticipar el flujo. Y lo digo en sentido constructivo y positivo porque yo entiendo que este es un problema para toda la industria. ¿Y la industria quiénes son? Son los sindicatos, los trabajadores y trabajadoras, las empresas, las pymes, los tres anillos y los gobiernos nacional, provincial y municipal. Y para nosotros es muy importante esos 5.500 millones de pesos. Yo escuchaba, me decían que no leo mucho, ya saben los medios, que por ahí había alguna crítica que yo había acompañado esta decisión de desgravación de impuestos a las ganancias en los salarios. Los salarios no son ganancias, tu salario en el diario no es una ganancia. Entonces, y el impuesto a las ganancias, no es que esté mal denominado, eso es lo que está buscando, la base que está buscando gravar son las ganancias, no el sueldo. No la contraprestación de un trabajador consagrada en un salario que por las leyes laborales es un derecho laboral, porque no se trabaja gratis. Entonces, esa contraprestación, ese derecho laboral es un salario, un sueldo. Y este impuesto normatiza y toma como base imponible sobre lo que voy a aplicar las ganancias. Entonces, esta desgravación, yo estoy de acuerdo y lo estamos aplicando en la provincia de Neuquén también. ¿Sabes cuánto es la pérdida de recursos para la provincia de Neuquén? No. 1.000 millones de pesos. Wow. Contra 6.500 acá, 6.000 millones acá, que hablamos de petróleo y gas. Ahora, liberado ese impuesto a la ganancia, eso vuelve con más consumo. ¿Sabes cuánto genera y dinamiza en la cantidad de salarios y empleo privado y público que se desgrava esto? Otro tanto. Es decir, que el efecto neto para la provincia de Neuquén es neutro, es cero. Claro, sale y entra. Entonces, cuando uno baja impuestos, genera más consumo, más inversión, porque además es más competitivo. Pero en esta, de la disminución y el congelamiento, nosotros no fuimos coparticipados en esa decisión, como sí se lo coparticipó los costos de esa decisión toda la industria. Entonces, algunos dirán, bueno, pero la devaluación fue del 22% y hubo un reconocimiento de precio del 11%. Y el otro por 11%, la provincia considero que le corresponde una compensación por ese 11% pendiente en el proceso de devaluación de impactar en el surtidor. Que no quiere decir que tenga que aumentar el surtidor. No quiere decir que tenga que aumentar el costo de la nafta de lo que vos hoy estás pagando. No. Estoy diciendo que la provincia, en ese acuerdo, cuando se integra vertical y horizontalmente ese consenso y ese acuerdo, la provincia, que es la dueña de la producción primaria de un recurso no renovable, que es el petróleo y el gas, tiene que tener una compensación por algo que va a dejar de recibir, porque los actores se han puesto de acuerdo en que va a haber un diferimiento en el precio en el surtidor. Y no puede ser a costa de la provincia, que es la propietaria de un recurso no renovable y que lo ha concesionado. Porque ¿cuánto nos hubiese salido este año si nosotros no hubiésemos desarrollado Vaca Muerta, la importación del gas, por ejemplo? Una barbaridad. ¿Cuánto? Una barbaridad. ¿Tenés el número? Entonces, la sustitución de importaciones, la inversión extranjera. Entonces, a mí me parece importante que sigamos. La provincia es tremendamente solidario con el desarrollo de distintas actividades económicas y del país. Tremendamente solidaria. Y a veces no se nos considera
de la manera que nosotros nos corresponde y que estamos sembrando. A veces no cosechamos y estamos sembrando, todos los días estamos sembrando. El precio, si tomás el precio hoy del petróleo, del barril criollo o del gas, ni que hablar que por la producción exportable nosotros no cobramos impuestos a los ingresos brutos. Para mí, y soy respetuoso y consciente que la política arancelaria es competencia del Congreso Nacional, pero para mí una estricta injusticia e inequidad, que si un barril de petróleo va al mercado interno del país, se consume acá, con lo cual logramos autoabastecimiento, le corresponde a Neuquén 3% de ingresos brutos sobre el barril de petróleo o sobre el millón de metros cúbicos de gas. Ahora, si ese barril de petróleo o ese millón de metros cúbicos de gas se vende afuera generando reservas para las arcas del Banco Central, nosotros nos vemos sancionados al no cobrar ese 3%, una estricta injusticia. Y Nación además genera todos sus recursos. Además, bueno, eso entra por la generalidad de la ley, la política comercial exterior genera los derechos de comercialización por exportación, en este caso hasta el 8%, que no es coparticipable. Pero si fuese coparticipable, que no lo es, Neuquén tiene unos indicadores más bajos y más pequeños. Entonces, Neuquén ha tenido un modelo de desarrollo de libertad, de independencia y autonomía. En las elecciones del 16 de abril, entre los votos que recibió Rolando Figueroa y los que recibió el Movimiento Popular Neuquino, hubo una clara expresión de la ciudadanía de defensa y de seguir levantando la bandera de la libertad, independencia y autonomía. Casi el 68%, casi 7 de cada 10 neuquinos y neuquinas dijeron sí a Neuquén. No tendría que preguntártelo a vos, pero y entonces no me lo ¿qué pregunten. sabes de cómo viene el gabinete siguiente? Sí, ¿qué se dice del gabinete que sigue? Sobre todo del área de energía, que ya que estamos acá en la Vila. Estaría muy mal que yo dijera algo, diera alguna respuesta o pista a tu pregunta, porque estaría faltando el respeto ¿Lo charlan entre ustedes eso? a Rolando Figueroa y a la gente que lo ha votado mayoritariamente para que conduzca. Sí, hablamos de todo. Hemos recuperado nuestra amistad, nuestra buena relación, y hay una confianza mutua y recíproca y hablamos de todos los temas. Mira. No voy a ahondar ahí porque es como decís que no corresponde. Lo que sí te quería cambiar un poquitito de tema y salir de Vaca Muerta y preguntarte por otro tema que tiene que ver con la energía, con Neuquén y con el gobierno nacional, que es el tema de las represas. ¿Quedó en absolutamente la nada misma, puede ser, o es la sensación que da esta mesa de evaluación de extensión de las concesiones? Le decía Ale recién que tomase contacto y que pudiésemos avanzar respecto de esa transición que se estableció para abordar una mesa integral y dinámica con los dos gobernadores electos, tanto Alberto Berettini como Rolando Figueroa y Carrera de Río Negro, Arabela Carrera de Río Negro, así que estamos a la espera de que se conforme esa mesa para seguir trabajando. Seguimos trabajando, hemos seguido trabajando con sectores privados, gremiales, sindicales, patronales, empresas, compañías, así que nuestra tarea la estamos haciendo y estamos listos para cuando nos convoquen para poder dialogar, pero seguimos trabajando. Seguimos viendo las distintas posibilidades e instancias para cuando llegue ese momento poder defendiendo a nuestros recursos y al pueblo de la provincia de Neuquén poder llevar adelante las distintas tratativas. Bien, te hago una última consulta, es como para aglutinar todo esto que veníamos hablando, el crecimiento de Vaca Muerta y obviamente todo lo que tenga que ver con el crecimiento de Vaca Muerta y de la industria tiene aparejado empleados y los empleados viven en algún lugar y eso genera un crecimiento poblacional en Neuquén que viene creciendo de manera importante. ¿Cómo están viendo las proyecciones de población? Hablamos, me decías, 1 millón de barriles para el 2028. ¿Y la gente, cuántos neuquinos van a ver? Bueno, nosotros estamos planteando la necesidad de promover el empleo y el compro local y para eso es necesario seguir trabajando en nueva normativa. O sea, a ver, Vicky, si yo lo he dicho, ¿no? Es decir, el país en sus economías regionales lamentablemente es un sub y baja, es decir, Vaca Muerta sube, crece, progresa, vamos viendo los indicadores cómo se van superando mes a mes, pero no pasa lo mismo con algunos otros economías regionales y sectores, con lo cual mucha más gente migra hacia la provincia de Neuquén. Y ahí tenemos que poner acento porque hay gente nuestra, nacida, crecida, educada, que va creciendo y se va desarrollando y tiene que tener la prioridad en el empleo y en el desarrollo familiar y personal.
El 20%, para que se entienda, 2 de cada 10 trabajadores de la construcción, que es récord y que tiene más trabajadores que el petróleo y el gas, son de otras provincias. Entonces nosotros tenemos una provincia abierta y generosa. Ahora, el mismo derecho tiene a vivir y desarrollar, a vivir en Neuquén, en la libertad que plantea nuestra provincia y autonomía, la misma posibilidad de vivir en la provincia quien tiene, no sé, 55 años como en mi caso, o como el que va en búsqueda de un futuro y entra mañana o pasado en Neuquén. La misma libertad para arraigarse y para buscar un futuro. Pero a la hora de establecer las prioridades laborales, las prioridades comerciales, ¿tienen los mismos derechos? Yo creo que llegó el momento de empezar a plantear, porque hay gente nuestra. Porque ¿cómo se entiende que Neuquén tiene algún punto menos de desocupación que el resto de la media del país, cuando es furor y tiene un gran avance en el desarrollo de petróleo, de gas, de turismo, todos sus indicadores de esperanza y expectativa de vida, empleo, inversión pública y privada, patentamiento de vehículos, consumo de cemento Portland, consumo de energía eléctrica, todos son récord, todos los meses. Y cuando lo vas a referenciar con una base territorial, por ejemplo, la desocupación, estamos a algún punto solamente abajo de la media nacional. Tiene que ver con que hay un efecto sopapa, adhesión de Neuquén para que vengas. Y eso es lo que genera. Entonces, ahí me parece que tenemos que dialogar y trabajar, y lo estamos haciendo para adelante. No hay mejor manera de que comience el próximo gobierno que este termine de la mejor manera, y es punto de partida para el que viene. Así que estamos dialogando, estamos trabajando. Bueno, Omar, te agradecemos No, muchísimo gracias. este tiempo. Gracias.